Buenas noches a todos. Acabamos de ver el programa de la Sexta Anatomía D presentado por Mamen Mendizábal. En él hemos podido ver una explicación global sobre lo que de verdad ocurrió en el puente de diciembre del año 2010. Después de que el gobierno, como bien sabéis, decretó el cierre del espacio aéreo. Sí, sí, el gobierno cerró el espacio aéreo. Es una de las cosas que este programa deja claro. En este contexto, el gobierno realizó una campaña de desprestigio y de demonización contra los controladores aéreos, alegando que fueron ellos los que abandonaron sus puestos de trabajo como respuesta a la aprobación del Real Decreto por parte del gobierno que afectaba directamente a sus condiciones laborales. 13 años después de este caos, la justicia ha sido clara en la sentencia aprobada el 30 de marzo del año 2022. El gobierno fue quien decretó el cierre aéreo y los controladores fueron una víctima más del cierre. En el programa hemos visto y escuchado la declaración de José Antonio Vázquez, juez que estuvo implicado en esta resolución. Él mismo ha afirmado que la verdad judicial de que el conflicto laboral que los controladores mantienen con el gobierno fue aprovechado por este para decretar el cierre del espacio aéreo y de culpar de esta acción a los controladores y así otorgarles una mala fama para la sociedad. El papel de los medios de comunicación, tela, también fue fundamental para que la sociedad creyese que el motivo por el cual millones de personas se quedaban en tierra en el puente de diciembre no tenía nada que ver con el gobierno, sino que era una acción directa decretada por culpa de que los controladores abandonaron los puestos de control, cuando esto, como bien se ha visto en este programa, no fue así. Incluso después de que se haya hecho pública la sentencia que demuestra la inocencia de los controladores, los medios han hecho, qué raro, ¿no? Muy poquito eco de que ellos, los controladores, solo han sido una víctima más. Me encuentro con tres profesionales que han estado directamente implicados en este caso con los que vamos a debatir sobre este tema en aviación digital. Rafa Soler, él ha sido controlador aéreo hasta el año 2012 y hemos podido ver su participación y sus testimonios en este reportaje de la Sexta. También tenemos con nosotros a Fernando Adame, el abogado que ha llevado la causa penal por lo que absolvieron a los controladores. Y bueno, y aparte que tenemos una entrevista en Aviación Digital que podéis ver que le hice, que la verdad es que es fantástica, y ahí ya se veía cuál iba a ser el resultado de este reportaje. Pues muchas gracias por estar aquí, Rafa, Fernando, a estas horas de la noche. Y bueno, para abreviar, ¿qué os ha parecido el programa? Si quieres, Fernando, ¿qué te ha parecido el Bueno, programa? pues hombre, por lo menos es un punto de claridad que hacía mucho tiempo que no veíamos, la verdad. Por lo menos se nota que ha habido un proceso de documentación. Me parece que falta mucho más que ahondar Sí, en todas esas cuestiones, pero al menos creo que condensar en 45 minutos lo que son 12 años en fin, de un dogma muy marcado, para lo hace bastante bien. ya era hora, ¿eh? Sí, ya era Ya, hora, en ya eso era estoy de hora. acuerdo. Oye, Rafa, tú eres protagonista, uno de los protagonistas de este. ¿Estás satisfecho con el resultado Bueno, lo primero, del decir que programa? estoy de acuerdo con lo que ha hecho Fernando, Sí, pero es que además yo lo que sí quiero añadir, lo primero es que quiero darle las gracias a la a la sexta. Sexta Sí, por el programa que ha hecho, ¿eh? sí. Y muy especialmente a Eva Lamarca y a Mamen Mendizábal. Porque Dar- tú no te esperabas que lo no, no, trataran de no. esta manera, ¿no? Bueno, Sinceramente, al ya pasa principio el yo era muy programa. reacio, Sí. pero es de reconocer que una vez que me puse en contacto con ellas allí, en el, en el estudio, fueron encantadoras, me tranquilizaron y bueno, darle las gracias porque además han hecho un programa magnífico, han demostrado que son unas grandes profesionales y unas personas muy íntegras. Ujú, ujú. Y aparte de O eso, pues sea, el programa me ha gustado te ha mucho. gustado, te ha gustado. Tarde, ¿no? También. Bueno, ha sido muy tarde porque claro, son 13 años. Sí. Pasó de esto, pero bueno, más vale tarde que nunca. Oye, una de las cosas que ha salido en el programa es cómo es que Eurocontrol sabía por la mañana que se iba a cerrar el espacio aéreo.
Eso es uno de los Eso grandes... es una de las cosas que me he quedado yo bastante... Sí. Es una de las cuestiones que además o sea, no fueron demasiado controvertidas en el juicio. Lo cierto es que fue a declarar incluso la propia persona responsable de Eurocontrol y hasta existía documentación que apuntaba en ese sentido. La respuesta de quién avisó a Eurocontrol nunca la hemos sabido, pero no puede ser otro que AENA, que era el único que por la mañana pues era el que sabía que se iba a cerrar el espacio aéreo. Lo que es relevante desde el punto de vista judicial y de toda esta casuística es que ese hecho, junto a otros más, es el que acredita claramente que AENA era plenamente consciente de que iba a haber un cierre del espacio aéreo esa misma tarde del 3 de diciembre, mucho antes de que los controladores siquiera llegaran al lugar. Entonces, bueno, creo que eso deja bastante claro que el cierre del espacio aéreo y lo que sea que pudieran haber hecho o dejar de hacer ese colectivo profesional no tenía ninguna relación. Esto fue por una testifical, ¿no?, del máximo responsable de Eurocontrol, ¿no? Sí, efectivamente, que lo dejó meridianamente claro, que además lo tenía anotado en su día, con lo cual es que pudo decir incluso hasta la hora en la que ya ellos tenían plena conciencia de lo que iba a pasar, que no recordar que era sobre las 2 de la tarde, una hora que es muy anterior a cualquier otra que se haya dado respecto a la presentación de formularios, respecto al cierre concreto del espacio aéreo, respecto al relevo de los controladores, etc. Oye, yo estoy de acuerdo que el programa, la verdad es que se ajusta bastante a la realidad, pero hay muchas imprecisiones. Pues sí, y estas imprecisiones siempre vienen de los mismos, de aquellos que están acostumbrados a no decir la verdad, porque ya sabéis que política y sinónimo, un sinónimo es mentira. Yo no sé por qué en este país es así. Esto, porque habla el que fue el inquilino temporal del Ministerio de Fomento, el Pepiño Blanco, habla de miles de bajas médicas. Hubo miles de bajas médicas. No sé cuántos erais, yo pero... quisiera aclarar algunas cosas sobre esto. A mí del programa a mí lo que primero que me llama la atención es cuando empieza el ministro Pepe Blanco o Pepiño o gasolineras a hablar de la pasta gansa, que ganamos una pasta gansa. Sí. Hombre, que hable de una pasta gansa. Un señor que se pasea con maletines a las 2 de la mañana intercambiando maletines, pues no, nosotros estábamos muy bien pagados, y lo digo varias veces en el programa. Sí. Que éramos profesionales muy bien pagados. Que no es un delito. Pero en este no es país, un de delito momento. estar bien pagados. Todo lo contrario, deberían sacar pecho de que hay unos profesionales bien pagados. Entonces nosotros ganábamos lo que teníamos firmado en un convenio. Y que vamos, que hable de Pero pasta gansa me parece yo, falta de perdona, respeto Rafa, porque absoluta. quiero insistir en este tema, ¿no? Porque lo que sí que es verdad, ¿no?, que hay una serie de bajas que no son bajas como tal, porque si no recuerdo mal y leyendo la sentencia, no había un médico acreditado, un médico aeronáutico que pudiera acreditar las bajas, y que desde luego no fueron miles, ¿no? Es que me parece una cosa importante porque, claro, se está hablando alrededor de que fue un abandono masivo y tal, no sé, cosa que no es verdad, y que el hecho de haber presentado escrito esos informes no implicaba absolutamente nada, era simplemente ponerse en conocimiento. Sí, ¿no? hasta donde yo recuerdo ni fueron bajas en sí mismas ni fueron miles, ninguna de las dos cosas. Sí, pero porque no había tantos controladores. Cierto es que es simple y llanamente la entrega de un formulario que, en el caso de las acusaciones, un formulario que lo único que hace es poner de manifiesto que el que lo firma no se encuentra bien, nada más que eso. Es decir, luego hay un procedimiento que se deriva de esa situación. Entre otras cosas, tiene que haber un médico aeronáutico que diga si esa persona está bien para seguir controlando, y en cuyo caso sigue controlando sin ningún tipo de incidencia, o no lo está, en cuyo caso es relevado. Esa parte no se hizo con prácticamente nadie del colectivo. Entonces, claro, es una cuestión que yo creo que decir que hubo miles de bajas es cuando menos aventurado. De todas formas, este lenguaje de los políticos, sí, suele ser bastante habitual. A mí me ha llamado mucho más la atención. Bueno, pero por eso te digo, vamos a ver, o sea, es que estamos acostumbrados, por ahí hay una cosa a mí que me indigna, ¿no? Que ya en este país la mentira se acepta. Efectivamente. O sea, uno puede llegar, una persona que ha sido exministro, que le hemos pagado todo lo que le hemos pagado y ahora estás disfrutando bien de tus cosas, que diga miles. Cuando no es verdad, porque no puede haber miles. No, porque ni Pero siquiera es que somos más de 3.000 controladores. lo dice, claro, pero que es que lo dice en una En toda España, es en que toda lo dice en una televisión, ¿no? Sí, sí, sí.
En el Si os documental. fijáis a este respecto, cuando le preguntan por qué demonios sacó el decreto el gobierno el 3 de diciembre, el día del puente, si esperaba que sucediera algo por parte de los controladores, el señor Blanco dice algo así como, hombre, esperábamos que se produjera algún tipo de situación. Hombre, en fin, me parece que es una forma muy eufemística de tener presente algo que es muy obvio, que es cuando un gobierno saca un decreto que cambia por completo otra vez más las condiciones laborales de un colectivo profesional, pues que existe una reacción, me parece como mínimo. Aquí se habla en el programa, como habéis visto, ¿no? Porque habla la versión del gobierno, la versión de los controladores y una cosa que llama Mamen, me parece, la verdad judicial, ¿no? De todo esto. Hay una sentencia. Hay una sentencia. Vale, Fernando, hay una sentencia. Una sentencia firme. Firme. Además. En la cual una de las cosas que se dicen en esa sentencia firme, vuelvo a repetir, firme, que los controladores no abandonaron sus puestos de trabajo, sus puestos de control. Vale, dicho esto, perdóname, dicho esto, ¿cómo puede afirmar, seguir afirmando, tanto el ministro como el que era el máximo responsable de AENA, en un programa, sabiendo que hay una sentencia firme, que abandonaron sus puestos de trabajo? A mí me suena injurias. Yo no es por nada, ¿eh? Bueno, pero ya, o sea, ya cuando hay una verdad judicial, que se supone que no, yo acepto, si tú aceptas, ¿por qué sigues diciendo lo mismo? sí. Yo no sé por qué siguen diciéndolo. Es un poco difícil valorar ahora mismo si pueden ser injurias o calumnias, incluso, que sería más acorde, porque es la imputación de un delito. Lo que sí que tengo claro es que además es algo distinto a lo que se dijo en el juicio. En el juicio yo no oí a Lema decir eso. O sea, yo no oí a Lema decir en ningún momento que los controladores habían presentado un documento y que en consecuencia de eso era un abandono. Yo creo recordar que lo que declaró el señor Lema claramente fue que abandonaron el servicio físicamente. Es decir, quiero recordar una pregunta, porque fue una de las cosas que más me impactó a mí de ese juicio, en el que una de las preguntas que se le hicieron a él personalmente fue: oiga, pero esto es exactamente igual que si un cirujano deja ahí al paciente al corazón abierto y se marcha. ¿Es eso lo que están diciendo que hicieron los controladores? Y dijo que sí, con lo cual es una cuestión que ahora parece retractarse y decir otra cosa distinta, algo un poquito más próximo a la versión final de las acusaciones particulares. No sabemos muy bien a qué ese cambio. Y sin embargo, si os fijáis, el Lema en el documental, una vez que habla del abandono, dice, entre comillas, abandono. Entre comillas. Dicen Bueno, ya ha aceptado algo, el entrecomillado. Vosotros sabéis que hay una parte de la intervención, y perdón que mencione tanto al exministro, ¿no? Sabéis que por aquel entonces en el GEMAT había un general que era José Julio Rodríguez, que además que yo creo que estaba como vinculado a Podemos, si no me equivoco, ¿no? Según creo, ¿no? José Julio, ese sí. Y Blanco reconoce que no estaba muy por la labor de cerrar el espacio aéreo, ¿no? Y que decía que veían dudas y al final se da una orden, ¿no? Le Rubalcaba le da la orden, no, que tienes que hacer esto, cógele. ¿Qué opinión os parece esta gravísima situación? A mí me parece muy fuerte, ¿no? Que tú le dices al GEMAT, oye, que intervengas y tal, y te digo, oye, tío, que no podemos andar aquí cerrando espacios con los militares aquí, ¿no? ¿Qué os parece? ¿O no os ha chocado como me ha chocado a mí? Sí, me ha chocado, claro que me ha chocado. Además, es una orden. Sí. Yo creía que los militares eran más duros o más fuertes o más no sé qué, llega a decir el señor este, que Sí. No, Sí, los hombre, militares pero lo que se son, tiene que acatar. son unos señores que cumplen Sí. con su obligación, con las leyes, y cuando les ordenan hacer algo que está fuera de lo normal, pues lógicamente pues protestan, son reticentes y no querían hacerlo. Sí, a mí me llama la atención, al mismo tiempo que me alivia un poco que haya alguien con cierto sentido común en esas cúpulas de decisiones y de poder, ¿no? Que Sí. pueda llamar la atención y decir, oye, pero ¿estáis seguros? ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer? haciendo? Claro, porque era militarizar, sí, ¿no? efectivamente, Que es era otra de las imprecisiones, ¿no? Que me parece que es que esto de que los militares tomaron el control, no podían tomar el control. Bueno, No, porque para un puesto como el vuestro hace falta una capacitación, ¿no? tomaron, digamos, el control de los controladores civiles. Eso es lo que les ha Sí, faltado. pero decir. sin embargo la Se gente lo que pusieron entiende, al mando. lo que entiende la gente es que llegaron allí, se sentaron en nuestros puestos y se pusieron a controlar. No, no. Claro, Eso lo ha claro. creído mucha gente.
Sí. Eso es importante. Bueno, pues ese es un buen momento Pues a parece través que de sí. aviación digital y dice que no fue así, que no se sentaron No para se sentó controlar. ningún solo militar, entre otras cosas, porque no pueden. Por prejuicio, los militares que declararon allí dijeron, hombre, necesitaríamos de 6 a 8 meses como mínimo para poder ocupar un puesto de controlador Y civil. además, Rafa, tú dices una cosa en el documental que también, ¿no? Que los militares que había ahí eran los militares con los que tomabais café por las mañanas y compartíais el trabajo y que iban de civil y ese día fueron de militar. Claro. Claro, la realidad es que para eso hacía falta el Esto y decreto Torrente del no estado sé de yo, alarma. ¿eh? Sí, Sí. el decreto del estado de alarma, porque si no, no hubiera sido necesario. Por lo que es digamos, el saltarse el régimen constitucional, para lo que era necesario esa medida tan excepcional, fue para transformar a los controladores civiles, de repente, de un plumazo, en militares, que fue lo que ocurrió. Es decir, estos señores que estaban prestando trabajo, estaban prestando sus servicios mediante un convenio colectivo en una empresa pública, pero una empresa, al fin y al cabo, de repente, por golpe de un real decreto, se convirtieron en personal militar dependiente del Ministerio de Defensa, Qué fuerte, con todos los efectos inherentes que eso tiene. Es que hablamos de esto como si... Pero todo tal. esto lo sabían mucho antes. Hay una cosa que sí que he echado yo de menos en el programa, que en ningún momento se menciona lo de las 47 incidentes graves que hay durante el 2010, que afecta al y luego un crujido, ¿no? Porque si no me equivoco hubo un crujido justamente el mismo día 3 de diciembre, ¿no? Sí, bueno. O sea, pero eso no se... O sea, A mí sí me lo vamos preguntaron a ver. en la grabación. Lo que pasa es que, claro, tienen un tiempo determinado y habrán puesto pues lo más interesante que ellos Ya, creen conveniente. vale, es vale, que si vale. no el programa duraría a lo mejor 5 horas. No, pero vamos a ver, yo no quiero focalizar en el tema. O sea, lo que quiero decir que es una forma como de demostrar la tensión que se estaba viviendo en el control aéreo, Sí, en aquella época, ¿no? efectivamente. Porque se estaba exprimiendo, ¿no?, al máximo. Pues lo dice muy bien el juez, que yo, por cierto, el juez me ha encantado. Sí, Soberbio, fue uno de los fue primeros. soberbio, demoledor. Fue uno de los primeros que dictó, porque claro, decimos que hay una sentencia. Bueno, hay una sentencia Sí. y hay 20 y tantos autos de archivo y sobreseimiento Porque también. él fue el primer juez que hizo Fue el, una... fue el primer juez que en fase de instrucción ya consideró que esto no tenía la relevancia penal siquiera como para llegar a ser enjuiciado. Vale, Eso vale. es lo Es que, que es significa esa importante, ¿eh? resolución. Entonces, se pone fin al procedimiento sin que sea necesario siquiera la celebración de un juicio, porque entienden que no es procedente. Bueno, ese fue el juez de Santiago de Compostela, que comparece también y que declara en el procedimiento, que además dictó una resolución que yo creo que es muy brillante, porque llegó a un fondo de verdad bastante pronto y de forma bastante pionera en este asunto. Luego vinieron muchos más. Luego vinieron, creo que recordar, hasta 22 resoluciones en idéntico De 22 sentido. juzgados, 20 archivaron. Claro, exacto, De no. 22, De 20. 22, 20 archivaron, 2 llegaron a juicio, uno con la sentencia de Madrid, que es a la que te has referido, que ya tiene carácter firme, y el otro en Palma de Mallorca. Ujú. Oye, Rafa, después de haber visto el programa, ¿no? ¿Vosotros, tú crees que va a cambiar la imagen de la sociedad? Porque Bueno. yo hablo con muchos compañeros tuyos y todavía hay cierto resquemor, ¿no? En ese sentido de que todavía se ve al controlador aéreo, oh, estos fueron los de la huelga y tal. ¿Crees que este programa va a ayudar para mejorar vuestra imagen? Yo es que espero, pero se ha hecho tan poca propaganda sobre esto de la sentencia. ¿Quién se ha enterado de la sentencia que le hemos ganado al Estado? Porque esta es una sentencia que hemos ganado al Estado. Sí, yo tengo ahí mi teoría, Pero en fin. Pero bueno. Pero se ha enterado muy poca gente. Espero que el programa este de La Sexta pues lo vea mucha gente y oye, y que empiecen a cambiar la opinión sobre nosotros, Sí. que somos trabajadores normales, que somos unos trabajadores, pues sí, un poco especializados, bien pagados, pero no somos diablos, somos personas normales. Sí, pero Claro. Fernando, con el éxito que habéis tenido con la sentencia y todo el tema es verdad que los medios de comunicación se han hecho muy poco eco. Es bastante habitual. Quizás Además. tiene más poder la mentira, ¿no?, que la Tiene verdad. mucho más poder la mentira inmediata que la verdad contrastada. O sea, la mentira Esto es un buen tema de inmediata comunicación. es muy fácil, en un momento en el que todo el mundo tiene los nervios a flor de piel. Ahora nos cuesta pensar qué pasaba el 3 de diciembre de 2010, pero era el año más duro de la crisis, donde estaba todo Sí. el mundo muy enfadado. La gente necesitaba vacaciones. Sí, Pues sí, es la sí. realidad. Todo el mundo tenía sus esperanzas puestas en ese puente que era especialmente largo para poder tener un descanso de un año que había sido muy malo para todos. Entonces, si en ese momento pasó lo que pasó, con ese impacto, con esas imágenes, gente con mantas de la UME, gente desesperada, gente insultando,
Pues, en fin, es que eso, claro, era, yo creo que mediáticamente muy jugoso, ¿no? Era algo que impactó y que provocó un impacto en la sociedad terrible. Que al final... Explicar que todo eso es mentira 12 años después, sin esa Sí. atención que teníamos todos en aquel momento, es muy difícil y encima no hay voluntad para hacerlo. Con lo cual, Cuando compañeros nuestros, después de 13 años, ya prefieren olvidar todo y mirar para otro lado. Sí, O sea, pues fíjate el que no es controlador. pues Pero sí. el daño que eso nos ha hecho es tremendo. Y yo lo que quiero, por lo menos, que la dignidad del cuerpo quede bien, y a seguir, a darle más prestigio, el prestigio que se merece el cuerpo de Bueno, controladores. ya hay una serie de compañeros vuestros, ¿no? Que fue los que continuaron, que ya tienen esa categoría, no voy a decir héroe, ¿no? Pero que continuaron defendiendo la verdad, ¿no? Y estamos aquí por Claro, eso, sí, porque sí, al sí. final... esa es una de las partes que quizá yo sí que echo más de menos Sí, en el programa, en ¿no? el programa de cuáles han sido los efectos para el colectivo de todo esto, ¿no? O sea, y no se cuenta pues que hubo cientos de personas que acabaron rindiéndose ya, agotados de la presión, de las amenazas, de que si habían cometido un delito de sedición, de que si habían cometido un delito. Yo he visto al fiscal general del Estado hablar de un delito contra la seguridad aérea que era de una norma franquista. Es una cosa tan amenazadora, tan terrible durante años, que provocó que mucha gente se rindiera. Provocó que mucha gente se rindiera y dijera, "Oye, yo me quiero declarar Que es culpable lícito ya". también, ¿eh? Yo Es ya lícito. sabes que yo, cada persona es un mundo, Sí, ¿vale? sí, Y cuando te efectivamente. presionan tanto como han presionado al colectivo de controladores, o sea, desde vejaciones, gritos, salen ahí una señora ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es entendible todo. Yo creo que Yo lo todo, entiendo, todo, ¿no? Sí, todo yo es también lo entendible, entiendo. no la situación de todo el mundo esto, pero bueno, el hecho es que gracias a que una serie de controladores que creyeron en la verdad y que defendieron que eran inocentes hasta el final, se consigue esta sentencia tan importante, efectivamente. absolutoria para todos los Para todos, controladores. efectivamente, había Para todos los 130 y controladores. tantos acusados. 119 conformados. Claro, o sea, había 120 y tantos o 130 120 y tantos acusados. y 14 fueron los que Pero, se defendieron. pero no me has dicho que había miles de bajas médicas. No, eso es Madrid, bueno, yo eso es lo que conozco en Madrid, pero de todos ellos, pues consiguieron que se rindieran casi 119 personas. Pero O en sea, fin, lo fueron- que yo sí que yo entiendo a los pasajeros que les cuentan esa historia en todas las radios, fueron unánimes, todas las televisiones, pues se lo creen, lógicamente se lo creen. Lo que Esto es yo un no- debate lo muy que yo no interesante, entiendo es que, por ejemplo, cuando se va a decretar el estado de alarma por el gobierno del PSOE, como el PP calladito lo firma y aplaude, o sea, allí todos tuvieron la culpa, todos Sí, estaban sí, de acuerdo sí, en el sí, sí. Parlamento. Bueno, Excepto no. Llamazares, No, cuidado. no, eso te iba a decir. Llamazares fue el único. El único que defendió. Hay Que- que decirlo, digo que hay no, que decir todo. claro, el único fue Llamazares. Sí, sí. Y sí, claro, sí. yo es que aquí fueron todos culpables, todos contra nosotros. Esto es un debate súper interesante a nivel de comunicación, ¿no? Porque al final las cosas se van tapando con titulares. Esa es la historia. Y da igual la verdad. Sí. A mí es lo que me indigna. Que sepáis que a mí es lo que me indigna. Que os creéis todo. Y entonces tenéis mucha información. Hay una sentencia que está publicada. Yo es que a todo el mundo que me dicen y que tiene dudas y... Igual porque tengo familiares que vienen del derecho, ¿no? Pero claro, a mí me da una sentencia que esto es así, que hay unas pruebas y todo el tema este. Coño, leeros la sentencia. No es porque lo diga Aviación Digital o porque lo diga Rafa, porque lo diga Fernando. Leeros la sentencia, que yo creo que es muy clarificadora. Ya para acabar, ¿qué les dirías a todas esas personas que os han acusado, os han vejado? Una vez que ya se ha visto y se sabe cuál es la verdad, ¿qué les dirías? Tú, si te estuvieras aquí enfrente, la que gritaba, la que tal... Bueno, yo ya lo he dicho anteriormente que yo les comprendo. Si te están contando eso, te lo crees y tal. Lo que sí me gustaría que alguien de esos que nos llamaba y tal, y a esta chica que llamaba Zorra, Sí, sí, sí. bueno, pues que alguien saliera un día y decir, oye, perdonar con señores controladores. Pedimos perdón, es que creíamos que estabais haciendo eso cuando realmente el que hizo eso fue el gobierno del PSOE. Así de claro. Yo me conformaría con que una persona de esas se arrepintiera y nos pidiera perdón por todas las barbaridades que dijo de nosotros. Porque el gobierno no va a pedir perdón, ¿no? No creo que el gobierno pida perdón y probablemente la mayoría de la gente tampoco porque no llegaran a enterarse, ¿no? Yo de cara a mandarles ese mensaje que decías, pues yo
creo que lo mejor es que piensen críticamente la próxima vez, que no se Sí. conformen con esa primer titular a golpe de Esto lo digo de yo, portada. alimentar el juicio crítico. La Exacto. única manera de alimentar el juicio crítico es leyendo todas las partes. Aquí no os estamos diciendo que creáis o no creáis, simplemente os estamos diciendo que tenéis documentación suficiente como para saber cuál es la verdad o para tener un juicio crítico. Aquí. No hay verdades absolutas, porque es verdad que no hay verdades absolutas. Pero a mí sí que me gustaría, que yo no tengo nada que ver, yo soy un simple editor, que cuando el gobierno se equivoca y cuando pasan estas cosas y con todo el daño, porque estamos hablando de muchos daños, controladores que se han ido, controladores que tienen que seguir yendo al psicólogo, enfermedades, porque eso también y tal, que alguien pida perdón, que luego yo, por cierto, euros en pérdidas, millones de euros en porque costes. vosotros no habéis pedido, una vez que ya ha salido la sentencia, no habéis pensado en a lo mejor hacer una reclamación Nosotros por daños morales, como yo qué sé, despacho, pues, claro, como abogado, a nosotros nos acabó nuestra labor en ese momento. Un pequeño sí grupo que es de verdad que hay controladores, un grupo donde parece ser que están 5 pidiendo o 6, responsabilidades. entre ellos y yo, estamos metidos. a ver, no iba a Estamos pidiendo pues me parece por muy daños interesante. morales. Sí, y me parece que es una faceta interesante que habrá que ver cómo Pues nada, hasta aquí este pequeño, este programa, después del programa, ¿verdad? Que simplemente, ¿qué intentamos hacer, de verdad? O sea, lo que intentamos es que tengáis todas las opiniones. Y bueno, aquí tenéis no solo las opiniones, sino que todo esto está avalado, como dice Mamen, por la verdad, ¿no? Por la Judicial. judicial, ¿no? Entonces, que creo que es importante, y aparte los hechos, ¿no? Que también es importante. Y nada, daros las gracias. Oye, te tengo que dar la enhorabuena, creo, ¿no? Gracias. Porque vuestro despacho, ¿cómo ha sido esto, no? Que estáis entre los 5 primeros a nivel europeo. Bueno, no, ha salido un directorio profesional que es Legal 500, es un directorio con bastante prestigio, pues nos ha incluido entre unas firmas de referencia, lo cual, bueno, pues es un ¿Esto ha tenido algo que ver? positivo. Pero... No lo sé, habría que preguntárselo a ellos. Lo sé, la verdad es que no mira, lo sé. acabo de sacar Pero bueno, una noticia. Son los mejores. Son los mejores. Bueno, aparte... Joder, voy a echar yo la bronca, A ver, cosas que faltaban en el programa. Decís en el programa que todos los medios de comunicación publicaron una sola verdad. Pues no, señores. Aviación Digital publicó la verdad. Hasta el próximo programa.